Hola, amigas, amigos, Monri el Indomable. Bueno, el que fuera un poderoso político de Morena de la Cuarta Transformación, hoy se ha convertido simplemente en un bufón que se pone una máscara para echar culpas a Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, que le ha exhibido no solamente sus grandes riquezas, porque las tiene grandes riquezas, sino también le ha exhibido sus complicidades con el PRI, con Lorenzo Córdoba. No está exagerado el hecho de que él quiera eso. Judicializar un proceso interno de Morena ya no le alcanza el tiempo, eso es obvio también. Laida Sansores, ahora, según el senador Ricardo Monreal, sería la responsable de que el PRI no acompañara lo que es la reforma político-electoral. El PRI tiene su propia agenda legislativa, eso queda claro, pero ¿dónde quedó y dónde se perdió Ricardo Monreal y por qué se va a la oposición? Eso está muy sencillo. Ahora, que reparta culpas a Laida Sansores, que es una senadora, debo decirlo, muy valiente en el aspecto de desenmascarar a políticos que no tienen, no solo que no tienen vergüenza, sino que se han perdido a lo largo de su propia historia. Vamos a la información, vamos a esta información que le tengo preparada, porque, bueno, Ricardo Monreal, que no le teme al ridículo. No, bueno, pues es que ese ridículo ya es bastante evidente. Mire, no le teme al ridículo, ahora dice que es un luchador enmascarado. Para ser un luchador social me parece que no se tiene que enmascarar nadie, no es el objetivo. Se perdió Ricardo Monreal hace mucho tiempo, cuando sintió el poder que tenía en la Cámara de Senadores, se dio cuenta que podía manejarlo a su antojo y desde ahí construir lo que él pretendía, una campaña presidencial. Se le adelantaron los tiempos, no le funcionó su estrategia, le cayó la noche. El político zacatecano, que fue brazo derecho indiscutible del presidente de la República en un momento dado, mordió la mano que lo llevó a tener ese poder. Monri el Indomable, muchos le dicen Monri el Infumable, se ha sometido al ridículo social y político desde su cercanía, que ha exhibido sin pudor alguno con Dante Delgado, el dueño del Movimiento Ciudadano, lo que antes fue Convergencia, pero más aún, ha defendido a prianistas, se ha codeado con la señora López, que es Kenia, se llama Kenia, la señora López, en un libro donde solamente dice tonterías acerca del presidente de la República. Un doble lenguaje, un doble discurso, que a Ricardo Monreal le viene muy bien y que lo ha convertido no en el indomable, sino en un personaje de la política que se perdió en el poder, que se enfermó del mismo y que padece de la misma enfermedad que los prianistas conservadores que pretenden el regreso de los viejos tiempos, de los moches, del dinero a manos llenas, del control político y de la ausencia de políticas sociales. En eso se ha convertido Ricardo Monreal Ávila. El senador que va a España, creo que lo mandaron porque no hay evidencia de que él haya sido el que pidiera ir a España, sino que ni siquiera es de su propia cosecha. Creo que fue enviado a España para que no cause problemas aquí en la marcha. Y Nacho Mier, el líder de la bancada de los diputados, ese sí se quedó y dijo, aquí me quedo para ir a la marcha. Ricardo Monreal ya se enmascaró, ahí lo tiene enmascarado, dice que no teme al ridículo, pues esto lo dio a conocer hasta en sus redes sociales, ahí donde llegan y le dan una máscara que no significa el poder, una máscara que si no hay en todo el mundo, creo que trae otra máscara que es mucho más lamentable, que es la máscara política, la máscara de la simulación, la máscara de la desvergüenza y la desfachatez. ¿Para qué quiere otra máscara si ya tiene una puesta? ¿Para qué quiere otra máscara si ya traicionó la confianza del hombre que lo llevó al poder y que al final de cuentas ha pagado de mala manera? Que esté en España, que esté en Europa, que esté donde quiera, pero ya no está en la Cuarta Transformación. Ricardo Monreal tiene buen tiempo fuera de Morena, es cierto. Su cercanía con los grupos de poder lo ha enfermado a tal grado de que le hace creer que él sería el único candidato presidencial que ganaría.
Así como lo hizo en 2021 y está documentado el trabajo de su equipo en contra de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde en la Ciudad de México, donde se codeó con, más bien llevó a Sandra Cuevas a la alcaldía Cuauhtémoc, igual de contraria a los intereses de la Cuarta Transformación, no le ha dado margen a Ricardo Monreal para esconderse. El primer parlamento universitario del Tecnológico de Monterrey, en muchos eventos, mi clase en maestría en Derecho, ¿y de qué le sirve tanto conocimiento? Si a la hora de la lealtad, que son atributos naturales entre las personas bien nacidas, no le da para mucho. Ha culpado ahora a Laida Sansores de que es la que no permitió que llegaran a un acuerdo. No, Laida Sansores es todo lo contrario a Ricardo Monreal políticamente hablando. Se le puede cuestionar, se le puede incluso señalar de cualquier cosa que la derecha invente. Pero aquí el único responsable de sus actos, de sus hechos, de los actos que él debe responder es Ricardo Monreal. Sí, muy cercano al propio Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas. Esa amistad no es nueva. Esa amistad está construida a base de componendas, de amiguismos y desde luego para proteger a diferentes personajes de lo que es el llamado Poder Judicial, donde Ricardo Monreal tiene, por cierto, muy buenos amigos. La embestida contra Monreal no es una embestida. De hecho, en la entrega de Zacatecas por parte de Alejandro Moreno Cárdenas ni siquiera fue un favor político, porque Zacatecas, como otros estados del país, han estado sujetos a cambios políticos que la sociedad ha permitido que lleguen a la Cuarta Transformación. Y tenemos el caso no solamente de Campeche, tenemos el caso de Zacatecas, pues ahí con Monreal, pero tenemos el caso de Tamaulipas, una elección durísima, y donde Ricardo Monreal ni las manos metió y todo lo tuvo que trabajar el equipo de la Cuarta Transformación. El famoso primor que tanto cacaraquearon no era sino una jugada para luego dejarle lista la mesa a Ricardo Monreal y estar en la alianza PRIAN-RD como candidato. No va a la marcha porque se la cantaron desde antes. Le dijeron, a la marcha del 27 de noviembre, si Monreal va a la marcha, no será el candidato de la oposición. Y de última hora sacó de la manga ese viaje, que pues igual se puede diplomáticamente retirar, pero no es de fondo eso. El plan B del presidente de la República, incluso el propio Ricardo Monreal, ha dicho que no va a funcionar. Pues creo que va a funcionar con y sin él y a pesar de él. Se perdió en la larga noche de los millones, del poder, del prestigio, se enfermó de poder y dejó de ser aquel senador a quien tanto le confiaba el presidente de la República. Conoce el presidente a Monreal, lo conoce perfectamente, ha sido su alumno durante muchos años. Entonces culpar a Laida Sansores a estas alturas de lo que pasa en el escenario político, creo que es otro desatino más del gobernador, de Ricardo Monreal, tratando de inculpar a una gobernadora que lo único que ha hecho es ejercer la libertad de expresión desde su espacio a través de redes sociales. No tiene que contratar grandes medios como Latinos, como sí lo ha hecho Ricardo Monreal. No tiene que hacer despilfarro del que hace gala Ricardo Monreal cada vez que puede. Está perdido el Richie, que se hace llamar ahora el Richie el Indomable. Ahí lo tiene, el Indomable. Para muchos el Judas o el Infumable. Que no vaya a la marcha me parece lo más correcto. No tiene que estar donde no hace falta. Creo que le hace más falta allá en España un paseo por Europa para reunirse con la crema innata del PRIAN. Me refiero a Carlos Salinas de Gortari, al propio Felipe Calderón y al mismísimo Enrique Peña Nieto para desde allá diseñar cómo será su llegada al PRIAN-RD y posible candidatura que ya se trabaja en ese escenario. Así es que Ricardo Monreal se perdió, pero hace mucho tiempo. Lo que hoy vemos es el reflejo de lo que alguna vez fue Ricardo Monreal. ¿Por qué?
porque sus intereses han sido primero, porque tiene una familia feliz, una familia no exitosa, una familia que ha logrado acomodarse en las altas esferas del poder y no llena. Y bajo ese criterio, creo que Laida Sansores ha hecho lo correcto para decir tantas propiedades. El ranchito del gobernador que mide todo lo que tiene de espacio el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, su fortuna, sus despilfarros, no son nuevos, incluso lo ha señalado, en su momento lo hizo José Narro Céspedes, el senador de Morena, que comentó en su momento cuánto dinero se ahorra el Senado si se siguen aportando, el presupuesto sigue siendo alto, y este dinero lo maneja Ricardo Monreal, que no debiera manejarlo, que hay un comité dentro, una comisión para la aplicación de recursos dentro del Senado de la República, pero Ricardo Monreal había sido el dueño. Se le acabó el corrido, dicen que quiere su aguinaldo, bueno, ese de todas maneras se lo va a llevar. No, quiere retrasar hasta donde le sea posible la ruptura, que ya es evidente, que ya es natural, y que lo podemos ver como un potencial candidato del PRIAN-RD en las próximas elecciones del 24, cosa que tampoco espanta a nadie, o sea, tampoco espanta al presidente, está curado de espanto, lo debe saber Ricardo Monreal, que no se atreve a decir con todas sus letras estoy en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. No me voy a confrontar y se confronta. No, pues esa reforma electoral no va a pasar allá en la Cámara de Diputados y acá en la Cámara de Senadores menos. O sea, como diciendo, aquí la paro yo, la vamos, son las instrucciones. ¿De quién es esa retórica? Es del PAN, es del PRIAN-RD. Dice Alito que ya no va a votar a favor. No la iban a votar a favor, lo dijeron siempre. Tenía sus propuestas, incluso el PAN, el PRI, pero les ganó pues, el que manda. No son dueños de decidir. Si en corto, lo dijo el diputado Noroña, en corto hablan pestes del INE, de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, pero en público cambian la postura, cambian el discurso, porque eso es un discurso. Vamos a ver lo que le depara no a Monreal. Laida Sansores nada tiene que ver en esos acuerdos que se incumplieron. Los priistas no son dignos de confianza, los panistas tampoco, los perredistas menos, el Movimiento Ciudadano tampoco. No, creo que la cuarta transformación se debe construir con los leales a la causa de la transformación del país. Hay algunos que simulan y se ponen una máscara y se ponen nombres rimbombantes que no son más que máscaras ramplonas para un político que debió haber dado mucho más al movimiento y que se engolosinó en una candidatura que no será, no por Morena, no por el Partido del Trabajo, no por el Partido Verde. Podrá ser por el PRIAN-RD, podrá ser por Movimiento Ciudadano. Pero Ricardo Monreal no es candidato de la cuarta transformación. Se perdió hace mucho, ya no se encontró. Está fuera de la jugada política porque él así lo decidió. Ahora juega con la oposición, siempre estuvo allá. Tuvo acuerdos con hombres poderosos, sí. Mucho dinero, mucho poder. Y se habla de un cónclave, de un encuentro que tendría en Madrid, España, con Carlos Salinas de Gortari, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, quizás para definir ya la estrategia de su candidatura. Será candidato el infumable Monri, pero no será por Morena, será por la oposición, donde siempre, creo, siempre debió estar y no meterse donde no cabía. Lo intentó, pero le ganaron su propio temperamento, sus propias ambiciones, ególatras, egoísmo, la concentración del poder y el codeo con los grandes empresarios, el poder económico. Ahora se quiere llamar el candidato de la reconciliación. México ya está reconciliado, senador. Y Laida Sansores, la gobernadora, es parte de ese movimiento de reconciliación en todo el país. Amigas, amigos, están informados. Sí, yo regreso con más información. Nos vemos.